¿Están conmigo? Bueno, primero estamos estudiando los atributos naturales de Dios. Y el primer tema que compartí con ustedes, les hablé de la omnisciencia de Dios. En esa oportunidad recuerdo que expliqué yo a través de la Escritura, a la luz de la Escritura, que Dios lo conoce todo. Aprendíamos que no está la palabra en nuestra boca y Dios ya la sabe. ¿Verdad que sí? No ha llegado el pensamiento a nosotros y Dios ya lo conoce. Ese es nuestro Dios, un Dios omnisciente. Y también, hermanos, la semana pasada les hablé acerca de la eternidad de Dios. Explicaba en esa oportunidad, a través de la Escritura, que Dios no tiene principio y que Dios no tiene fin. Y que Dios, hermanos, existe antes de que el tiempo existiese. Ese es nuestro Dios. Dios no envejece, Dios no se fatiga, Dios no se cansa. Y Él nos está invitando a nosotros, su iglesia, a pasar una eternidad con Él. Entonces, qué maravillosa invitación esa. Qué bueno que un día vamos a pasar una eternidad con Dios. Hoy quiero hablarles acerca de la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios, preguntamos, ¿podemos realmente comprender qué es eso de que Dios es omnipresente? Pregunto esto porque nosotros no podemos estar en dos lugares a la misma vez. Usted tiene una casa, usted tiene un hogar y usted hoy a este momento está aquí. Usted no puede estar aquí y puede estar en su casa a la misma vez, no puede. Es más, con la tecnología que tenemos, por muy avanzada que sea la tecnología no nos puede poner en varios lugares a la misma vez. Nosotros somos seres finitos y podemos estar nada más en un solo lugar. El diablo es igual, hermano. El diablo no puede estar en diferentes lugares a la vez. El diablo solo puede estar en un solo lugar. Y todos los seres angelicales, los malos y los buenos, cada uno de ellos puede estar en un solo lugar a la vez. Ningún ser creado puede estar en muchos lugares a la misma vez. El único que está en todas partes, hermanos, al mismo momento, es el Dios al cual nosotros servimos. Amén. Déselo fuerte. Sin duda que Dios, hermanos, puede estar simultáneamente en todas partes. Dios está aquí con nosotros. Él está en su casa. Él está en la casa de sus familiares allá en el extranjero, en el exterior. Él está en Europa. Él está en todos los planetas, en todo el universo a la misma vez. Wow. Entonces Él, hermanos, Él creó todo y ese Dios que nosotros, a ese Dios que nosotros servimos, Él sigue, hermanos, Él creó todo y Él sigue cuidando todo lo que ha creado por medio de su presencia. En Génesis 1, versículo 31, la Biblia dice lo siguiente, Génesis 1, 31. Dios sigue teniendo el control de todo porque Él está presente en todo. Dice el verso 31 del primer libro de la Biblia. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto, capítulo 2, verso 1. Y fueron acabados los cielos, la tierra y todo el ejército de ellos. Pero note que Dios lo creó todo y dice que vio Dios que todo lo que había hecho, todo lo que Dios hizo era bueno, dando a entender ese pasaje que Dios, a través de su omnipresencia, Él tiene control de todo lo que Él hace.
Nosotros podemos comprar un terreno, qué sé yo, en las afueras de la ciudad. Y al venirnos a nuestra casa no tenemos control sobre este terreno. Cualquiera se puede meter, ¿verdad? Pero Dios no. Dios, todo lo que Él ha hecho, Él lo mantiene vigilando porque Él está presente en eso que Él ha hecho. Por ejemplo, nosotros estamos acá reunidos, pero nosotros nos vamos a diferentes lugares. Y sorpresa, Dios va con nosotros. Usted puede ir al norte, yo voy al sur, alguien puede ir al oeste y otro puede ir al este, y Dios va con todos a la misma vez. Es algo que no lo podemos entender, pero que es así. Y lo primero que vamos a estudiar de este tema es la omnipresencia sin restricciones. O sea, Dios no tiene restricciones. Usted y yo tenemos restricciones. Usted se levanta y usted está acá. Y si usted se propone no acostarse, no descansar, va a haber un momento en que usted va a tener que descansar, porque usted tiene restricciones como las tengo yo, pero Dios no. Debido a que Dios es eterno, las dimensiones espaciales no lo pueden restringir a Dios. El tiempo de Dios es infinito, es eterno, nunca se acaba. O sea, que Dios es, por lo tanto, eterno, y Él no está restringido por un espacio. No podemos decir, aquí en este espacio cabe Dios. No. En cambio nosotros sí. Usted cabe, por ejemplo, en esa silla. Dentro de este cuarto usted cabe. Es suficiente espacio para usted. Pero Dios, no podemos poner un lugar donde diga, aquí cabe Dios. No. Él, hermanos, no lo podemos nosotros contener. Vea lo que Salomón entendía, el hombre más sabio de esta tierra. Salomón escribe, dice la Biblia lo que Salomón dijo en el primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes. Vamos a leer, hermanos, el capítulo 8 y vamos a leer el versículo 27. Cuando estaban inaugurando el templo, la casa que Salomón había levantado para Dios, él contento, él explica o dice lo siguiente. Vea lo que dice primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 27. ¿Está conmigo? Dice el verso 27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Pregunta. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. O sea, Salomón dice, un momentito, yo he hecho, por decir algo, hemos hecho esta casa, este templo, este santuario, para que Dios esté aquí con nosotros. Pero un momentito, ¿será que este lugar es suficiente para que Dios esté aquí? Decía Salomón, ¿acaso los cielos de los cielos no lo pueden sostener? O sea, ¿cómo es posible? Si los cielos de los cielos no los pueden sostener, ¿cómo va a poder Él estar en este lugar tan reducido? Se preguntaba Salomón. Y es que la grandeza de Dios es infinita. Sin importar, hermanos, lo magnífico que sea un templo, lo grande que sea un templo, hermanos. Cualquier templo, por muy hermoso, por muy grande que ha sido construido por el hombre, hermanos, ningún templo es capaz de contener a capacidad a Dios. Porque Dios es más grande que ese templo y es más grande que todo el universo. Y es más, el mismo Dios nos revela algo en el libro del profeta Isaías. En Isaías 66, Dios dice algo que nos debería, hermanos, a nosotros llamar la atención. Isaías, vamos a leer el capítulo 66. Isaías 66. Nosotros leemos el verso 2.
Isaías, les dije, ¿verdad? Vamos a leer el 1, hermanos. El 1. Dice así. Jehová dijo así: el cielo es el que, mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Pregunta. Verso 2. Mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Qué maravilloso. Dios mismo, hermanos, nos muestra en este pasaje algo maravilloso con respecto a Él. Hay varias cosas aquí. Primero, la omnipresencia de Dios indica que el espacio más grande, lo más grande que puede existir en el universo, no puede contener a Dios. Eso es lo primero. Note que dice que la tierra es estrado de sus pies. Entonces, Dios, hermanos, Él es supremamente grande, por decir así. Ahora bien, note que aparte de eso, lo que ahí está diciendo es que Dios no tiene límites. Y ese Dios tan vasto, enorme, que las palabras no las podemos encontrar para describirlo, ese Dios maravilloso, ese Dios, dice el versículo 2, que ese Dios tan maravilloso, dice que Él mira a aquel, ¿qué hermanos? Que es pobre y ¿qué más? Y humilde en espíritu, pero hace algo más ese pobre y humilde. Tiembla a su palabra. O sea, lo reverencia, lo respeta, ¿sí? Es lo que está diciendo. Entonces, note qué interesante, que a pesar de Él ser tan infinito, a pesar de que nada lo puede sostener, aquel que se humilla, dice que haya gracia delante de Él. Y nosotros nos hemos humillado ante Él. Nosotros hemos reconocido su grandeza, su poder, su majestad y su señorío. Y por eso estamos aquí. Entonces Él ha puesto sus ojos en nosotros. ¿Están conmigo? Entonces Él, escuche, Él es tan grande y tan maravilloso y Él ha puesto su mirada en nosotros. Ahora bien, note que Dios, a pesar de estar Él en todos lados, y a pesar de que no podemos nosotros encontrar un lugar donde podamos introducir a Dios allí, a pesar de su grandeza tan maravillosa, Él se revela a nosotros. Y a esas revelaciones se le llaman teofanía. O sea, Dios infinito, eterno, sublime, maravilloso, Él decide revelarse a nosotros los seres finitos. Nosotros, hermanos, que nuestra capacidad de entendimiento es mínima, pero Él decide revelarse. Teofanía significa manifestación o aparición o revelación de la divinidad. Esta palabra se divide en dos. En griego esta palabra es teopanía. Y esta palabra, la palabra teo significa Dios y la palabra paino significa aparecer. En otras palabras, significa como Dios aparece, nos aparece a nosotros, aunque es tan grande y aunque esté en todos lados y no lo podemos tocar así como podemos agarrar esta página, pero Él decide manifestarse y Él se manifiesta de diferentes formas. Por ejemplo, veamos lo que dice el libro de Nahum. Busquen Nahum en el capítulo 1. Vamos a leer Nahum 1, versículo 2 y el versículo 3. Nahum, uno de los profetas menores. Nahum 1, verso 2 y verso 3.
¿Lo encontraron? Vea Dios cómo se presenta acá. Jehová es Dios celoso y vengador. ¿Está conmigo? Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová, oiga, marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces, note lo que está diciendo este pasaje de Dios. Pareciera lo que dice el pasaje, que Dios es un super hombre gigante, que al caminar las nubes, hermanos, son polvo en sus pies. Pareciera que nos está diciendo que Dios es un gigantón, pero Dios no es eso, porque Dios no tiene forma. ¿Me explico? Pero esta es una teofanía. Él se está revelando de esa forma a nosotros. Como cuando dice, con sus plumas te cubrirá. Dios no es un ave. Pero lo que está explicando ahí es que Él te cubre, te protege. Es que Él necesita hablarnos a nosotros en términos que nosotros entendamos. Entonces viene, por ejemplo, usted tiene enfrente al rey David. Y usted le dice, David, ¿te gustaría que te comprara una iPad? Al rey David. ¿Qué le diría David? ¿Qué? ¿Un qué me dijiste? Un iPad. ¿Qué es eso? O usted le dice, oye David, ¿te gustaría que te comprara un teléfono celular? En aquel entonces, cuando él andaba con su Honda y sus piedras y pastoreaba las ovejas. ¿Un qué? Un celular. O sea, él no entendería. ¿Verdad que no entendería? Bueno, entonces nosotros, si Dios nos habla en términos celestiales, nos quedamos en la luna. No entendemos. Entonces Él tiene que hablarnos en términos que nosotros entendamos. Entonces, en este pasaje está hablando que Dios es un Dios grande, pero no es que sea Dios un gigantón que va caminando y que las nubes están abajo con un polvo en sus pies. No es así, porque si decimos que Dios es un gigante, lo limitamos. Porque no puede estar en diferentes lugares a la misma vez. Y Dios está en todo el universo a la misma vez, presente. Wow. Qué grande lo que dije, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla en este sentido para que nosotros entendamos. Hay otro pasaje, hermanos. El libro de el Éxodo, por ejemplo. Vayamos al Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Leemos el capítulo 33. Vamos a leer el verso 18 al 23. Éxodo 33. ¿Lo tiene? Versículo 18 de Éxodo 33. Él entonces dijo, está hablando de que Moisés está hablando con Dios. Entonces Moisés le dijo a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Entonces Dios le respondió según el verso 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Verso 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Qué quiere decir? Que cualquier hombre que lo quisiera ver a él iba a ¿qué? A morir. Ahora note, sigue diciendo el versículo 21. Y dijo aún Jehová, y aquí un lugar junto a mí,
y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Entonces note que el pasaje nos muestra como la figura de un hombre, ¿verdad que sí? O sea, dice, pondré mi mano, verás mis espaldas. Pero entonces si nosotros hacemos la figura de Dios como un hombre, lo estamos limitando. ¿Me explico? Entonces, pero Dios se presenta así para que nosotros lo podamos entender. Ahora bien, este Dios que está hablando con Moisés no es Dios el Padre, sino es la segunda persona de la Trinidad, es Jesucristo. Porque Jesús mismo dijo en el libro de Juan, el capítulo 1, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. Y no hay ninguna contradicción en la palabra de Dios. Entonces, hermanos míos, Dios se nos presenta de esa manera. ¡Qué amor tan grande de Dios! Él no tiene ninguna necesidad de hacer eso, pero nos ama tanto que Él, hermanos, ocupa una y otra forma para hablarnos, para revelársenos a nosotros. Porque Él quiere, hermanos, que pasemos una eternidad con Él. Ahora, la omnipresencia de Dios nos confirma que Dios nos observa. Hermanos míos, el universo es vasto. Hay, hermanos, miles y miles de galaxias y todas Dios las controla y las observa a la misma vez. ¿Ok? Aunque no podemos ver cara a cara a nuestro Creador, la omnipresencia de Dios nos confirma que Dios observa a la humanidad continuamente. No hay un día en que Dios no nos mire, hermanos. Todos los días Dios nos mira. Mire, usted está haciendo ejercicio, Dios lo está viendo. ¿Están conmigo? Usted está comiendo, Dios lo está viendo. Es más, usted se está bañando y Dios lo está viendo. Todo el tiempo nos mira Dios. La Biblia enseña de cómo Dios nos observa. Por ejemplo, veamos Génesis capítulo 3. Génesis 3, el verso 8. Ocurrió algo que usted ya conoce acá. El hombre y la mujer le fallaron a Dios. Y resulta que ocurrió lo siguiente. Dice que ellos al pecar se escondieron. Génesis 3, verso 8. ¿Está conmigo? Amén. Dice la Biblia así. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Hermanos, el hombre y la mujer le habían fallado a Dios. Y entonces dijeron ellos, como le fallamos a Él, vamos a hacer algo. Nos vamos a... Y eso es como que yo digo, me voy a esconder de los hermanos acá. Este púlpito es transparente. Ustedes me miran, que yo traté de esconder. Y inocentemente ellos trataron de ocultarse de la presencia de Dios. Pensaron que Él no estaba en todas partes. Pensaron que Él no estaba en todo lugar. Pero no es así, porque Dios les dice, nosotros sabemos la conversación, ¿dónde estás tú? Y ya comenzaron la conversación donde dice, bueno, estábamos desnudos, ¿quién dijo que estábamos desnudos? Pero lo que podemos descubrir allí y lo que nos interesa es que nadie se puede esconder de Dios. Hay otro personaje que también piensa que se puede esconder de Dios. Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Vamos a leer, hermanos, el versículo 3. Jonás 1. Dice la Biblia acá, Jonás 1, verso 3. ¿Está conmigo? ¿Lo encontró? Los dejé avanzar y todavía los alcancé y les pasé todavía.
Ok, Jonás 1:3, hermano. Es una broma, estoy jugando con ustedes. Dice la escritura, dice, y Jonás, vamos a leer el verso 2. Dios le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. Y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Lejos, dijo Jonás, de la presencia ¿de quién? De Jehová. Hermanos, cuán inocentes somos muchas veces, porque ignoramos la escritura. Jonás, mire, fíjate que Jonás, estoy hablando de alguien que conoce de Dios, porque era un profeta de Dios. A este Jonás Dios le hablaba. Dice que el mismo Dios le dijo, Jonás, ve a Nínive y pregona, lleva el mensaje. Pero él pensó que se podía ocultar de la presencia del Señor. Y muchas veces nosotros, hermanos, pensamos como Jonás. Pensamos que nos podemos ocultar de la presencia de Dios. Pero no es cierto, porque Dios está en todas partes. Entonces usted está aquí, Dios está aquí con usted, pero usted se va al parqueo y Dios está allá en el parqueo. Ahora usted se mete en un agujero y se cubre. Usted dice, aquí nadie me mira. Ahí está Dios. Dios está en todas partes. David, de manera reverente, él expresa lo siguiente en el Salmo 139. Vayamos al Salmo 139, un pasaje muy conocido por todos que nos habla de la omnipresencia de Dios. ¿Está conmigo? Dice el Salmo 139, comenzamos a leer desde el verso 7. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Pregunta David. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Verso 11. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas como la luz. David, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este precioso pasaje demostrando que no hay lugar donde nosotros podemos irnos. Y sabían ustedes que nuestra generación hoy en día piensa que va a escapar del juicio de Dios porque ellos saben que la tierra se va a destruir. Y entonces ellos, hermanos, están inventando hacer viajes a otros planetas, y ellos están inventando crear allá afuera del espacio, fuera de la tierra, un lugar para habitar en caso de que, dicen ellos, la tierra sea destruida. Allá nosotros vamos a tener una generación que se va a multiplicar y que va a poder vivir fuera de esta tierra. Y ese es el pensamiento del científico, que sabe que la tierra va a ser destruida. Entonces nos vamos de acá. Y ellos están creando una serie de planes, una serie de proyectos para decir, nos vamos de este planeta. Y piensan que allá arriba se van a escapar. Pero Dios, hermanos, que sabio y entendido, Dios ya había dicho algo. Hay un pasaje precioso. Este pasaje yo lo voy a leer. Usted nada más escúchelo. Abdías 1, verso 4. Dice la palabra del Señor. Si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Déselo fuerte.
Si te remontares como el águila y entre las estrellas encontrarás un planeta por allá y que andan buscando agua y quieren crear una colonia, llevar gente para allá. Bueno, si por allá te remontares, de allá te derribaré. Porque Dios está en todo el vasto universo. Y cuando Dios llame a cuenta al ser humano, donde quiera que esté, lo va a traer. Y es más, se ha fijado que hay gente que muere en la playa y nunca lo encontraron. Dice el libro de Apocalipsis, vi delante del gran trono, dice, a los muertos grandes y pequeños, y el mar entregó sus muertos. O sea, todos, hermanos, van a tener que compadecer ante Dios. Nosotros ante el tribunal de Cristo, algo totalmente diferente. Pero el hombre, hermanos, siempre busca hacer las cosas diferentes a como Dios las establece. Y es tan fácil escapar de la destrucción de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Le servimos a Él y tenemos la eternidad asegurada. No tenemos que ahorrar para pagar un boleto para irnos por allá y vivir por allá. Tan caro, ¿no? Tan fácil que es arrepentirse de nuestros pecados, abrir nuestro corazón y decirle, Señor, aquí estoy. Perdóname, límpiame, purifícame, santifícame. Y tenemos acceso directo a todo el universo con un cuerpo especial, un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al de los ángeles. Entonces, hermano, en toda la creación, escuche esto, en toda la creación no existe un lugar donde nos podamos esconder de Dios. A través de su Espíritu, el alcance de Dios se extiende hasta todo rincón, por mínimo que sea del universo. Y está ahí Dios en toda su capacidad. Ahora bien, el Salmo, fíjese, el Salmo 11:4 habla de que Dios no solamente examina todo el universo, sino que también lo profundo de nosotros los hombres. ¿Quiere leerlo? Salmo 11, verso 4. Hermano, yo espero que se estén gozando con esta palabra porque es algo maravilloso, hermanos. Salmo 11, verso 4. Vamos a ir terminando ya. Salmo 11, versículo 4. ¿Está conmigo? Dice el verso 4. Jehová está ¿en dónde? En su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono y sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios viene y desde donde Él mora y habita, Él tiene control de toda su creación y aparte Él nos examina a todos los hombres. Por eso en la omnisciencia dijimos que Él conoce nuestros pensamientos. Dijimos que Él conoce cuántos cabellos tenemos. ¿Se recuerda? Que antes de que hablemos Él ya sabe lo que vamos a decir. Entonces aquí este pasaje dice que Dios nos examina. Como cuando usted va al médico, usted se siente mal y usted llega y lo meten en un cuarto allí y llega el médico y lo comienza a chequear. Y le hace un chequeo general. Así Dios nos examina a nosotros. Él conoce lo profundo de nuestro corazón. ¿Sabían ustedes que nosotros el corazón nuestro no lo conocemos? Dice la Biblia que engañoso y perverso es el corazón. O sea que mi corazón ni yo me lo conozco. Solo hay uno que lo conoce y ese es Dios. Entonces, como Dios examina los corazones, hermanos, y traigo un ejemplo, con este voy terminando, de cómo Dios examina el corazón de los hombres. La Biblia narra que había un rey allá en Babilonia y este rey, hermanos, un día hizo una fiesta grande y decidió traer los utensilios de la casa de Dios que Nabucodonosor había llevado de Jerusalén. Porque Nabucodonosor, los que saben la historia, los que han leído, saben que Nabucodonosor invadió Jerusalén y destruyó Jerusalén y agarró todos los utensilios de la casa de Dios y se los llevó para Babilonia. Y los tenía ahí guardados. Pero un día, un rey llamado Belsasar estaba ya pasado de tragos,
y dijo, tráiganme las copas, los utensilios de la casa de Dios de Jerusalén, porque yo los quiero usar. Y entonces, hermano, y Dios que mira a todos los hombres, lo vio. Y vean lo que pasó. Daniel capítulo 5, termino con eso. Daniel capítulo 5. Vamos a leer el versículo 5. Daniel 5, verso 5. ¿Está conmigo? Dice que bebieron en los utensilios de la casa de Dios y ocurrió lo siguiente, 5:5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real. El rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Hermanos, qué impactante como la Biblia nos revela lo que ocurrió. El rey estaba bien contento, el hombre más poderoso del mundo en aquel entonces, y ya él pasado de tragos, dijo, tráigame los utensilios de la casa de Dios, de las que trajimos de Jerusalén. Y se los traen y agarran las copas que servían en el templo y las comenzó a usar él para tomar licor. Y Dios lo dejó, pero Dios lo estaba, ¿qué? Observando. Y entonces dice que de repente él estaba tomando, imagínense este cuadro, y cuando él estaba tomando, de repente aparecieron enfrente de él en la pared unos dedos, y escribiendo esos dedos, y escribieron Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Imagínense. Y dice que él se empalideció su rostro. Y dice que él las rodillas, o sea, comenzó a temblar tanto que topaban la una con la otra. ¡Qué miedo! ¡Qué terrible ver esos dedos que están escribiendo! Y entonces mandó a traer a los magos y todo eso para ver qué era eso que él estaba viendo. Porque la borrachera, hermanos, adiós borrachera. Como cuando usted va con sueño, ¿verdad? En el freeway. Y de repente alguien lo va a golpear y usted frena y se despierta usted y dice, wow, venía durmiendo y ahora hasta el sueño se me fue. Bueno, este hombre, las piernas así le temblaban, hermanos, porque vio que una mano, unos dedos escribían Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Y dice el versículo 25 lo siguiente, 26, perdón. Dice lo siguiente, 25, y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Verso 26. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y lo ha dado. Le ha puesto fin. Verso 27. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado como falto. Pérez dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, y comienza a decir lo que le hizo allá. Pero el verso 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de ¿quién? De los caldeos. Hermanos, Dios examina toda la tierra. Dios no solamente examina todo el universo, porque Dios es omnipresente. Él examina a todos los hombres y Él conoce nuestros pensamientos, nuestras emociones, etcétera, etcétera. Concluyo diciendo lo siguiente, que la omnipresencia de Dios nos informa la grandeza de nuestro Dios. Y Dios, hermanos, expresa todo su amor a través de Jesucristo, ¿sí? Y Él quiere que nosotros lo conozcamos tal y cual es. Y por eso Él se desprendió de su Hijo Jesucristo y lo envió a la tierra para que nosotros, a través de Jesús, comencemos en esta tierra a conocerle a Él. Y en aquel día, Él se revelará en su totalidad. Porque ahora no podemos ver a Dios porque nos morimos. Pero cuando ya tengamos ese cuerpo especial que Dios nos va a dar, lo vamos a poder ver y adorar y glorificar a Él. Entonces damos gracias al Señor por esta bendición que Él nos ha dado de nosotros ser parte de su pueblo.
La Biblia enseña que Dios es omnipresente, que Él está en todos lados y que Él es bueno y misericordioso con nosotros los hombres.